Buenas tardes, amigos de Literatura Visión, compañeros de trabajo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Un día más, un día nuevo en el mes con nosotros. Y hoy habrán escuchado el primer video de apertura. Me acompañan, como siempre, María Josefa a mi derecha, Salud. Aurea a mi izquierda. Y habrán visto este video que estamos tratando de no precisamente homenajear la palabra, pero sí apuntar la parte cultural de los diferentes países en donde la academia tiene sus raíces y donde se trabaja arduamente para seguir los objetivos que nosotros estamos presentando. En este caso, hoy queremos darle este pequeño homenaje a la Argentina, a la República de la Argentina, y nada más y nada menos con la comparsita, que es un tango danza. Lo interpretan a Miriam Larici y Leonardo Barrionuevo. Fíjense que en esta comparsita, este tango, es un ícono de la Argentina. Surge en las márgenes del río Plata hacia fines del siglo XIX. Lo interesante de esta música, que es sumamente popular a través de los años, fue compuesto por un estudiante de arquitectura de 20 años de edad, el cual se encontraba enfermo y desde su cama en Uruguay escribe esta música y lo hace para que se interpretara en los cafés de Montevideo, etcétera, etcétera, entre sus amigos estudiantes. Pero más tarde Roberto Firpo y la voz de Carlos Gardel hicieron muy popular este tango, la comparsita. Y con esa música hemos abierto el programa del día de hoy, que espero les haya gustado. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra lectura, con nuestro seminario. Quiero hacer una aclaración al comenzar este seminario, porque desde que comenzó el año, nuestro compañero, el doctor Luis Alberto Ambrogio, ha tomado el tema el ciclo de la época o la edad de oro de España, española, el siglo de oro, para hablar específicamente. Él está tratando de traer los autores, poetas, escritores y demás dentro de su presentación en cada semana de este programa. Nosotros queremos hablar sobre el siglo de oro, pero no queremos tomar en consideración la temática que él trae. El tema de él va a seguir durante todo el año y es un trabajo magnífico, excelente y muy productivo para la cultura nuestra. Pero vamos a hablar de otro aspecto del siglo de oro. A partir de la culminación de la reconquista de la península ibérica por parte de los reyes católicos y coincidiendo con el descubrimiento de América, que fue en el año de 1492, se inicia en España una época de auge que corresponde a su apogeo imperial y artístico. Esta época se prolongó en el tiempo hasta darla por terminada en el año de 1681, fecha en la que falleció el
poeta y escritor Calderón de la Barca. A esta época de esplendor en las ciencias políticas y en el arte se le conoce con la denominación de el siglo de oro español. Pero ¿cuál es la importancia del libro en el siglo de oro? Ahora vamos a tocar otros aspectos que hacen posible que esta época fuese llamada siglo de oro. Si hay una innovación tecnológica que impulsó el desarrollo de la cultura, es sin duda la imprenta. La aparición de la imprenta permitió la difusión a gran escala de las obras literarias, así como la divulgación y generalización del uso de las lenguas vulgares, poniendo al alcance de las poblaciones no solamente el gran caudal de obras de nueva creación, sino también el enorme volumen de obras clásicas, tanto del arte literario como del pensamiento filosófico y político, así como el conocimiento de la historia. La piedra angular de este periodo tan brillante en España giraba en torno a la gran importancia del mundo del libro. Los principales productores de libros fue Bélgica y Holanda, ya que la situación política y social les libró de la terrible censura de la época. El comercio de libros comienza rápidamente, en un principio con la venta de libros a estudiantes, hasta que poco a poco fue creándose almacenes y expendurías de libros hasta alcanzar las cotas de venta de la actualidad. Los formatos de los libros iban cambiando. Cada vez su tamaño era más manejable y su precio más económico, por lo que hizo que la literatura llegara a más población, haciéndose mucho más fácil poder conseguir ejemplares de escritores clásicos a los que de otra forma no se podía acceder. Con la aparición del libro se amplían conocimientos, pensamientos políticos, religiosos, filosóficos, la historia, el arte y todo lo que estaba más cerca del pueblo. Pero ¿cómo funciona la literatura o cómo se ve la literatura en el siglo de oro? En este periodo en España se produjo un boom literario de irrepetible calidad, mientras estamos, como el resto de países europeos, a la sombra editorial de Holanda y Bélgica. Los escritores españoles, tanto novelistas como poetas o dramaturgos, escribieron obras que traspasaron nuestra lengua y nuestras fronteras, situándonos junto a la Inglaterra de Shakespeare, a la vanguardia literaria mundial. El éxito de una obra no se debía solo a la calidad literaria, ya que los grandes aristócratas eran los que ejercían de mecenas de las obras literarias, provocando que los escritores se vieran abocados a vivir al amparo de los poderosos y ricos, lo que a su vez incitaba a la feroz competencia entre ellos. Un ejemplo muy representativo era la enemistad que existió, y de eso hablamos ya en programas anteriores, entre Lope de Vega, secretario del duque de César, y Quevedo, secretario de Osuna. Pero ¿cómo vamos a ver ahora la literatura dentro de la época del Renacimiento? ¿Cómo empieza a florecer? El Renacimiento llega a España con bastante retraso sobre otros lugares de Europa. Nuestro Renacimiento aparece a principios del siglo XVI, con lo que provocó una rápida absorción de los modelos literarios renacentistas, especialmente el estilo italiano. El siglo de oro español, en su vertiente cultural, llega a su auge de la mano de nuevas corrientes artísticas, el manierismo y el barroco. Aparecen nuevas ciencias, las llamadas experimentales. Junto a ellas surgen centros de estudio como la Casa de la Contratación o la Biblioteca de El Escorial. Y como consecuencia se desarrollaron otras ciencias aplicadas como las navales, la cartografía o la minería.
En novelas surgió con fuerza el género picaresco con el Lazarillo de Tormes en el año de 1554. Una de las obras del Siglo de Oro más conocidas es el comienzo de una crítica de los valores dominantes de la honra y de la hipocresía, arraigados en las apariencias, que hallará su culminación y configuración canónica con la primera parte de Guzmán de Alfarache en el año 1599, novela picaresca escrita por Mateo Alemán. Y ahora vamos entonces a seguir con la arquitectura del Siglo de Oro. Como el Siglo de Oro engloba varios periodos artísticos, políticos y sociales, en cuanto a la arquitectura, también atraviesa por distintas etapas. Pasamos entonces a un estilo. Dentro del Siglo de Oro existen, se divide en diferentes etapas o en diferentes estilos. Entonces aquí ahora vamos a tratar uno de los estilos más importantes del Siglo de Oro, que es el plateresco, al Renacimiento, el manierismo, el churrigueresco y el barroco. No vamos a tratarlos todos, pero sí vamos a continuar con algunos de ellos. Y para ello les dejo en compañía de nuestra querida Aurea Sosa, que va a presentar ya estos aspectos diferentes del Siglo de Oro. Adelante, Aurea. Buenas tardes a todos. En España, el Renacimiento comenzó unido a las formas góticas en las últimas décadas del siglo XV. El estilo comenzó a extenderse sobre todo a manos de arquitectos locales. Es la razón de un estilo renacentista específicamente español que reunió la influencia de la arquitectura del sur de Italia, a veces proveniente de libros ilustrados y pinturas, con la tradición gótica y la idiosincrasia local. El nuevo estilo se llama plateresco, debido a las fachadas decoradas en exceso, que recuerdan a los intricados trabajos de los plateros, órdenes clásicas y motivos de candeleros, candelieri, se combinan con libertad en conjuntos simétricos. La cumbre del Renacimiento español está representada por el Real Monasterio de El Escorial, realizado por Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, con formas clásicas, superado por el estilo extremadamente sobrio, la influencia de los techos flamencos, el simbolismo de la escasa decoración y el preciso corte del granito establecieron la base para un estilo nuevo, el herreriano. Cuando las influencias barrocas italianas, llegaron a España, fueron cambiando y sustituyendo el gusto popular por el propio gusto clasicista, que había estado de moda desde el siglo XVI. El barroco local mantiene raíces en Herrera y en la construcción tradicional en ladrillo, desarrollada en Madrid a lo largo del siglo XVII, como la Plaza Mayor y el antiguo Ayuntamiento de Madrid. El plateresco, que significa a la manera de orfebre, fue un movimiento artístico, especialmente arquitectónico, desarrollado en España y sus territorios, que apareció en el gótico tardío y el Renacimiento temprano a fines del siglo XV y extendido durante los próximos 2 siglos. Es una modificación de los conceptos especiales góticos y una mezcla ecléctica de componentes decorativos mudéjar, flamigeros, góticos y lombardos, así como elementos renacentistas de origen toscano. Ejemplo de este sincretismo son la inclusión de escudos y pináculos en las fachadas, columnas construidas en el estilo neoclásico, renacentista y fachadas divididas en 3 partes.
en la arquitectura renacentista se divide en dos. Alcanzó su apogeo durante el reinado de Carlos V, emperador del Sacro Imperio, especialmente en Salamanca, pero también floreció en otras ciudades de la península ibérica como León y Burgos, y en el territorio de Nueva España, que ahora es México. Plateresco ha sido considerado hasta nuestros días como un estilo renacentista por muchos estudiosos. Para otros es su propio estilo y a veces recibe la designación de proto-renaissance. Algunos incluso lo llaman primer renacimiento, en un rechazo a considerarlo como un estilo en sí mismo, pero para distinguirlo de las obras del Renacimiento no español. El estilo se caracteriza por fachadas adornadas decorativas cubiertas con diseños florales, candelabros, festones, criaturas fantásticas y todo tipo de configuraciones. La disposición especial, sin embargo, es más claramente de inspiración gótica. Esta fijación en partes específicas y su separación sin cambios estructurales del patrón gótico hace que a menudo se clasifique como una simple variación del estilo renacentista. En Nueva España, el plateresco adquirió su propia configuración, aferrándose estrechamente a su esencia mudéjar y mezclándose con las influencias de los nativos americanos. El nombre plateresco proviene del comercio de plateros. Diego Ortiz de Zúñiga lo utilizó por primera vez aplicándolo a la capilla real de la Catedral de Sevilla en el siglo XVII. La inclusión de escudos y pináculos, las fachadas divididas en tres cuerpos, mientras que las renacentistas están divididas en dos, y las columnas de tradición renacentista. Llegó a su máxima expresión durante el reinado de Carlos I, especialmente en Salamanca, aunque también floreció notablemente en otras ciudades de la península ibérica como León y Burgos, en el territorio de nuevas ciudades de la península ibérica como León, Burgos y en el territorio de Nueva España, que hoy es México. Cualquiera la tesis, sin embargo, se admite el plateresco proto-renacimiento con un arte que respondió a las exigencias de España, país que acababa de concluir la Reconquista y llegar a América, empezando a percibir sus riquezas y entrada en una espiral de grandes construcciones que hoy consideramos monumentos. Adelante, María. Buenas tardes, queridos amigos, con ustedes para continuar esta bella lectura del día de hoy incorporar a nuestro acervo cultural mayores elementos de aprendizaje. La pintura en el siglo de oro. Los artistas viajan muy poco y los pintores solamente lo hacen a Italia por un corto periodo de tiempo. Solo Rivera y Velázquez profundizarán en la escuela italiana. La etapa o fase en la que podemos dividir la pintura del siglo de oro son tres, que coinciden con tres Austrias distintos. Primera, etapa primer tercio del siglo XVII, reinado de Felipe III. Segunda etapa, segundo tercio del siglo XVII, reinado de Felipe IV. Y tercera etapa, tercer tercio del siglo XVII, reinado de Carlos II. La pintura española supuso un estilo muy especial de pintura, llegando a crear una propia escuela que ha sido reconocida recientemente. Podemos dividir en tres fases
A la primera fase corresponden Pedro y Alonso de Berruguete, Pedro Machuca, Luis de Morales, El Divino, entre paréntesis, Juan de Juanes y Fernando Llanes de Almedina. A la segunda fase, Juan Fernández de Navarrete, entre paréntesis, El Mudo, Alonso Sánchez Coello, así como el Greco, principal exponente del manierismo pictórico en Castilla. El barroco pertenece a Diego Velázquez, pintor de complejas composiciones intelectualizadas que ahonda en el misterio de la cruda e intensa luz y la perspectiva aérea, los tenebristas. Francisco de Zurbarán, gran pintor de frailes y bodegones, Francisco Ribalta y José de Rivera, formado en Italia, donde era llamado, entre paréntesis, el españoleto, y a quien se le daban especialmente bien las tonalidades de la piel. La música del siglo de oro. También para la música española fue este siglo de oro. Los compositores de la corte no solo componían sus obras, sino que además se unían su labor de dramaturgo y poeta. Un buen ejemplo es Juan del Encina en el siglo XV y XVI, o en el siglo XVII, Juan Hidalgo, que musicó las zarzuelas de Pedro Calderón de la Barca, como también hará Tomás de Torrejón y Velasco. Entre ellos destacan Juan del Encina, importantísimo músico cortesano, Luis de Narváez, gran compositor que compuso destacadas obras como, entre paréntesis, Canción del Emperador, llamada así por ser la favorita del emperador Carlos V, y que fue posteriormente, como tantas obras de este período, transcritas a la guitarra, ya que en su origen la mayoría de estas obras eran compuestas para instrumentos como la vihuela o el laúd. Además, cabe destacar otros compositores como Diego Pisador, Luis de Milán. La jácara fue un género poético y teatral del siglo de oro español, pero también fue música y coreografía. Sus versos nos adentran en un mundo de rufianes y prostitutas que formaron núcleo de cierto poder en los barrios marginales de las principales ciudades de los siglos XVI y XVII, con predominio de Sevilla, Madrid y Valencia. Entre todas las obras del siglo de oro relacionadas con el ámbito de la música, destaca especialmente el desarrollo de la polifonía, que alcanzó nuevas cotas nunca antes conocidas de la mano de alguno de los autores anteriormente mencionados, pero especialmente de Tomás Luis de Victoria, cuya genial música tuvo una influencia fundamental en los siglos posteriores y se llevó a extender hasta bien entrado el siglo XX. Además, cabe remarcar que la influencia de los músicos hispanos se extendió por su calidad, su potencia y su profundidad por prácticamente toda Europa, llegando a trabajar algunas de sus figuras más destacadas en diferentes ciudades y reinos del continente, extendiendo su influencia mucho más allá de lo que son hoy las fronteras españolas. También se consideran obras maestras del siglo de oro aquellas que se realizaron en esta época en torno al desarrollo de la música instrumental. Aunque se crearon destacadas composiciones en España para teclado, fueron los instrumentos de cuerda, concretamente la vihuela, la que alcanzó un gran éxito durante este periodo con la aparición de figuras tan destacadas
como el famoso autor de la obra El Maestro, Luis de Milán. Así, los intentos de crear óperas en castellano fracasaron y las semióperas compuestas en este período apenas son de carácter testimonial, pero se dio un importante impulso a la zarzuela, que fue ganando importancia hasta alcanzar su cenit ya en el siglo XVIII, pasado el período que estamos tratando. En este ámbito en el que el teatro y la música estaban íntimamente relacionados, tuvo una gran importancia el genial dramaturgo ya varias veces mencionado en estas líneas, Pedro Calderón de la Barca. Con este último cerramos este encuentro con el siglo de oro español, literatura, pintura y música. Gracias mil. Bueno, pues seguimos entonces, como siempre. Y ahora nos acompaña nuestro querido Luis Alberto Ambrogio, que sigue su ciclo del siglo de oro español y nos presenta diferentes obras en el día de hoy. Continuamos con el doctor. Adelante, bienvenido, doctor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Buenas tardes, Rosalía. Gracias a Dios me siento bien y muy contento y honrado de estar con ustedes compartiendo nuestra pasión por la literatura y la poesía. Bueno, pues seguimos con el ciclo de oro, como habíamos comenzado desde el mes pasado y ya comenzando el mes de marzo. ¿Quién será el autor que viene a presentar en el día de hoy? Bueno, hoy voy a presentar a uno de los más grandes poetas relevantes del siglo de oro, que es San Juan de la Cruz. Y seguiremos, yo creo que todo el año lo vamos a ocupar en figuras relevantes de este siglo de oro. Estas son las figuras más reconocidas, pero hay muchísimas más que han contribuido de una manera inmensa a la literatura hispana. San Juan de la Cruz era un fraile que no se llamaba fraile San Juan de la Cruz, sino Juan de San Matías, era su nombre como fraile. Él nació en Fontiveros un 24 de junio de 1542 y falleció en 1591, un 14 de diciembre en Úbeda. Religioso y poeta con esa característica mística típica del Renacimiento español y del siglo de oro. Él nació en una familia hidalga pero empobrecida, o sea, tuvo que realmente trabajar para ganarse la vida y contribuir. De hecho, empezó a trabajar de muy joven en un hospital y recibió su formación intelectual en un colegio jesuita de Medina del Campo. Luego, en 1564, y esta es una etapa muy importante porque comenzó a estudiar artes y filosofía en la Universidad de Salamanca, y aquí, curiosamente, en 1567 conoció a Santa Teresa de Jesús, de quien vamos a hablar precisamente el mes que viene. Y con ella acordó fundar dos nuevas órdenes de carmelitas. Una orden reformada de carmelitas descalzos que tropezó con una gran hostilidad por parte de los carmelitas calzados, pero ejerció una serie de cargos en estas organizaciones. Enseñó en un colegio de novicios de Mancera, fundó el colegio de Alcalá de Henares y luego en muchas otras actividades, algunas no las voy a mencionar. Pero ciertamente su vida fue complicada porque prosperaron a lo largo de los años
las intrigas de los carmelitas calzados e incluso a tal extrema que fue encarcelado en un convento de Toledo durante 8 meses. Y luego, tras fugarse de este encarcelamiento, buscó refugio en Almodóvar y pasó luego el resto de su vida en Andalucía, donde llegó a ser vicario provincial. Pero en 1591 cayó nuevamente en desgracia en Andalucía y fue depuesto de todos sus cargos religiosos, porque se planteó incluso la posibilidad de emigrar a América, algo que no prosperó, pero bueno, ese es más o menos en un resumen muy, muy reducido esta vida de San Juan de la Cruz, muy interesante y a su vez complicada. La poesía de San Juan de la Cruz es increíble, el hecho de que se conservan relativamente pocos poemas y poemarios, y de hecho no fueron publicados hasta después de su muerte. Y sin embargo, se lo considera como uno de los mayores poetas españoles de la época del Siglo de Oro y como ciertamente el máximo exponente de la poesía mística, aunque todos ellos, como lo veremos luego en Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, tienen esta característica mística en su poesía. Se supone que en sus meses de encierro, en 1577, en completa aislamiento y sometido continuamente a interrogatorios muy difíciles, allí elaboró sus llamados poemas mayores, que son La llama de amor viva, Cántico espiritual y Noche oscura, de los cuales compartiré algunos estrofas y poemas para darnos una idea. Todas estas obras se publicaron después de 1618 y salvo Canto espiritual se publicó incluso 9 años más tarde en Bruselas, y todas estas obras se editaron con un título genérico, obras espirituales que encaminan a un alma a la perfecta unión con Dios, que es un poco el eje discursivo de sus poemas. Y luego en 1692 se publicó en Roma la obra de prosa, Avisos para después de profesos, que escribió poco antes de morir. Él, en todas esas obras, esos 3 poemas mayores que citamos anteriormente, condensó mucho sus propias vivencias personales y, derivada de la realidad terrenal y su ilusión de que su alma alcanzase una fusión ideal con su creador, con Dios. Y de un modo especial estas 3 creaciones que antes mencioné, Llama de amor viva, Cántico espiritual y Noche oscura, describen este ascenso místico del alma hacia Dios y sus complicaciones, y está expresada realmente muchas alegorías y símbolos que también él mismo, el autor, o sea, San Juan de la Cruz, consideraba que debían ser explicadas. Esto lo llevó a escribir comentarios en prosa de sus propios poemas. Además de los 3 que mencioné, Noche oscura del alma, Llama de amor viva, Cántico espiritual, también están Subida al Monte Carmelo, Avisos y sentencias espirituales. En el primero, en el Llama de amor viva, recrea San Juan de la Cruz la emoción del éxtasis amoroso, mientras que en Noche oscura, que consta de 8 liras, utiliza la imagen y el juego, diría yo, de una muchacha que escapa por la noche para acudir a una cita con su enamorado, como representación
de la huida del alma, de la prisión de los sentidos en busca de la comunión con Dios. Y luego Canto Espiritual es su obra más compleja y extensa en su producción. En ella detalla las diferentes vías que recorre el alma para lograr fundirse con la divinidad, desarrollando una recreación a modo de égloga del bíblico Cantar de los Cantares. Y acá describe la búsqueda del esposo, que es Dios, por parte de la esposa, que es el alma, en todo este proceso de este canto espiritual. A diferencia de Santa Teresa de Jesús, que adopta un tono coloquial y se nutre de los efectos de la luz para expresar la experiencia de la comunión con Dios, la poesía de San Juan de la Cruz se configura un lenguaje vivo que busca la expresión y el éxtasis de esta unión mística y, digamos, tratando de plasmar esa realidad invisible e inefable que es el amor divino, apelando a un simbolismo y a ricas posibilidades expresivas de un lenguaje elaborado. Realmente son factores que atraen y fascinan no solamente a los creyentes, sino a los no creyentes, porque sus versos, operando como vías expresivas de una experiencia personal íntima, no comprometen creencias, tradiciones y culturas, y por el otro lado configuran o expresan una vivencia tan palpable que no importa la creencia que uno tenga, uno se puede realizar, se puede pensar en esa realidad. Bueno, vamos a leer algunos poemas que yo creo que ustedes verán todas estas teorías y todo esto que va dentro de este proceso poético. Por ejemplo, en Noche Oscura, obviamente, San Juan de la Cruz dice que lleva o llama a las terribles pruebas a que Dios envía al hombre para purificarlo. De allí el significado posiblemente de la noche oscura, que es como una noche del espíritu, que está situado al fin de la vía purgativa y de la iluminativa. San Juan utiliza recursos estilísticos muy interesantes, con una profusión y madurez poco frecuentes, dando un nuevo y más profundo sentido a las expresiones paradójicas. Por ejemplo, el verso es tan típico de él: vivo sin vivir en mí, cautiverio suave, grandes paradojas en estas expresiones, y luego en grandes exclamaciones que estremecen como "oh, llama de amor viva", que son habituales en los cancioneros. Es importante destacar en su poesía esta extraordinaria intensidad expresiva, gracias a la perfecta adecuación y equilibrio de cada una de sus imágenes. En su poesía hay una juxtaposición constante de elementos poéticos de gran plasticidad, y por eso hace de su poesía, de su producción poética, una de las cumbres de la lírica renacentista en lengua castellana. Yo creo que es importante, entre las estéticas de su poética, fue fundamental el desarrollo de una estética realista y popularizante, tal como se había venido fraguando durante toda la Edad Media peninsular, y digamos como una crítica al excesivo, caballeresco y nobilizante idealismo del Renacimiento. De ahí que se creen géneros que se llamaron naturalistas. Bueno, voy a leer algunos poemas entonces para ilustrar lo que estamos diciendo. Y estos son 3 estrofas que quiero compartir. Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo, yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero, en mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo. Bueno, por ejemplo, voy a leer 3 estrofas nada más de Noche Oscura para que vean ese eje discursivo y la calidad de la poesía y de las liras de San Juan de la Cruz. Primero, en una noche oscura con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. 2. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. 3. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Bueno, ahora voy a leer unas estrofas del cántico espiritual, que son canciones entre el alma y el esposo, el alma siendo la amada o la esposa. Esposa, 1. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, y habiéndome herido, salí tras ti, clamando y eras ido. 2. Pastores los que fueres, allá por las majadas al otero, si por ventura vieres aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. 3. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré las fuertes y fronteras. Bueno, y después, por ejemplo, en otra estrofa 6, la esposa dice, ¿a quién podrás sanarme? Acaba de entregarte yo ya de vero, no quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Bueno, y así sigue en un diálogo perenne en liras entre esposa y esposo, con siempre, digamos, con esa tendencia de buscar a Dios, el alma que busca a Dios. Bueno, no voy a leer más porque ya nos hemos extendido. Voy a leer, sí, para cerrar, 2 estrofas del poema Llama de Amor Viva. Canciones del alma, que es en la íntima comunicación de unión de amor a Dios. Primero, oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. 2. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y a toda deuda paga, matando muerte en viva la has trocado. Bueno, con esto acabo, como ven, ese realismo en la expresión mística de uno de los grandes poetas del siglo de oro español y su poesía mística. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este viaje al siglo de oro y a estas almas, estos poetas que expresan tanto de la naturaleza humana en su búsqueda continua. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a usted y bueno, le esperamos la próxima vez. Así es, muchísimas gracias y gracias. hasta la próxima vez. Seguro que sí. Ahora seguimos desde España con nuestro querido doctor Juan Francisco Santana, que nos trae desde sus anécdotas del profesor un trabajo excelente. Lo escuchamos. Adelante, doctor Juan Francisco. Saludos a Literatura Visión y a quien lo hace posible. Un abrazo desde Gran Canaria, como todos los meses, con ustedes Juan Francisco Santana Domínguez. Hoy ensayo sobre el papel de la educación en el nosotros.
Reflexionar sobre el concepto de no aceptación de los otros es sumamente necesario, debido fundamentalmente a que, a pesar de que la historia nos dice que desde el comienzo de los tiempos el ser humano fue un migrante, y si así no hubiese sido, los diferentes nichos habitacionales y por tanto culturas no existirían. Entiendo que el yo por sí solo no tiene sentido sin los otros, y más cuando a esos otros los hacemos partícipes del nosotros, haciendo de ello un concepto amplio de comprensión y solidaridad con los demás, derribando muros y fronteras que nos alejan y nos presentan como humanos clasificados: hombre, mujer, negro, blanco, cristiano, musulmán, heterosexual u homosexual, cuando esas etiquetas sobran cuando a todos los unimos por el concepto de ser humano, y eso solo es capaz de lograrlo la educación, sin olvidarnos lo que dijera Confucio unos 500 años antes de nuestra era: donde hay educación no hay distinción de clase. Los humanos, en su origen africano, se fueron moviendo y así se poblaron los diferentes continentes, y con ello se diversificó con el paso del tiempo aquella cultura inicial. Por tanto, todos tenemos un mismo origen, África. Los diferentes asentamientos dieron como resultado conflictos por hacerse con el agua y las mejores tierras de cultivo, y los menos fuertes tuvieron que irse, por lógica, a otro lugar, escapando como se pudo de la violencia o por necesidades no cubiertas. Así fue y así sigue siendo, y eso solo se puede explicar y comprender no solo con la educación, o elemento más poderoso para cambiar conciencias, y las malas llamadas culturas, pues no es cultura aquello que atenta contra la libertad del ser humano, o lo que le degrade, o lo que se le imponga por la fuerza, por mandato patriarcal, social o religioso. En paralelo tenemos la violencia de género o la no consideración de igualdad entre mujeres y hombres, tema que está en el origen de los tiempos, salvo excepciones, y seguimos hoy en día con esa lacra que nos disminuye como seres humanos. Un mundo sin educación es como una selva en la que el más fuerte domina o extermina al menos fuerte, que no significa menos inteligente, y es que la inteligencia no debe competir con la violencia, y sí, en la manera de lo posible, erradicarla. Desgraciadamente escuchamos bramar y mentir a la barbarie, esgrimiendo siempre sin razones anacrónico machismo, racismo visceral, incomprensible LGTBfobia, castigada aún en algunos países con la pena de muerte, cometiendo así una atrocidad sin sentido, pues no se puede olvidar que en cualquier tipo de sociedad, incluida aquellas que lo condenan, existe un porcentaje que no se identifica con lo generalizado a nivel afectivo. El ningunear a los mayores y no contar con su opinión, y un largo etcétera que incomprensiblemente no cae en la cuenta que en la diversidad radica la auténtica grandeza. La educación es el bien más poderoso que tienen los gobiernos para lograr una sociedad respetuosa y democrática, pero también la utilizan en muchos casos para adoctrinar y coartar al que carece de opinión, y al que ante determinadas cuestiones baja la cabeza, se somete, se idiotiza o contesta con un amén en vez de utilizar el libre albedrío y tener su propia opinión. Decían los latinos: amor omnibus idem, que significa el amor es igual para todos, o aquello que dijo Alexander Solzhenitsyn al recibir el premio Nobel: la salvación de la humanidad depende solamente de hacer que todo concierna a todo el mundo. Debiéramos tener presentes siempre esas frases y otras tantas, y condenar el menosprecio y la intolerancia hacia cualquier ser humano o cualquier colectivo. Ya es hora que se castiguen los hechos y situaciones que señalan a los otros, y eliminar las etiquetas que solo pretenden separar, degradar y señalar con el dedo, cambiándolas por el respeto, la tolerancia y el razonable amor al prójimo, y eso solo se consigue con el poder incuestionable del valor de la educación. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Hace unos días, en programas anteriores, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un análisis que se había llevado a cabo acerca de los seminarios que estamos proveyendo aquí desde este programa para las comunidades,
también incluimos en un momento determinado como una manera experimental la escuela de El Salvador, a donde hicimos llegar este trabajo a través de su directora, la doctora Glynis Dárdalos Lazo. Ella fue presentando estos programas literarios y se hizo una prueba, un análisis con los alumnos sobre el trabajo que habíamos presentado en esa ocasión. Se hizo un trabajo excelente. Ellos hicieron un análisis de lo que habían escuchado y visto en el programa, en la parte del seminario, e hicieron su análisis que en el programa que presentamos vimos cómo ellos trabajaron cada uno. Como resultado, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional hace un reconocimiento a estos jóvenes, que es la forma en que la academia está desarrollando este trabajo cultural, en cierta forma social, y va dirigido a la juventud, que con ellos es con los que esperamos que este trabajo dé sus frutos. En el día de hoy vamos a presentar un pequeño video del reconocimiento que la academia presentó y entregó a estos jóvenes. Adelante, corre video. Todos y todas, este día le estamos entregando un reconocimiento tan importante a estos dos jóvenes de bachillerato que el año pasado tuvieron una participación, y por tal razón este día se les está entregando este diploma a su esfuerzo, al trabajo que ellos realizaron. Y dice de la siguiente manera: la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, la Junta Directiva del Estado de Nueva Jersey y la Asociación de las Naciones Unidas de El Salvador otorga este certificado de reconocimiento a Gerson Amílcar Santa Cruz por su excelente desempeño y colaboración en la exitosa ejecución de este proyecto enfocado en la importancia para conseguir la paz mundial, presentado en la Escuela Distrito Italia de El Salvador. Y para constancia se firma este día 5 del mes de diciembre del año 2022 en el estado de Nueva Jersey. Así que les estamos entregando este certificado al joven Gerson Amílcar Santa Cruz y al joven Douglas Christopher Beltrán. Felicidades a estos jóvenes por su excelente participación en este evento tan importante, donde ellos se destacaron a participar en estas actividades tan bonitas. Muchas gracias, buenos días. Ahora, como siempre, el video de Alba Learning y sus audiolibros. Adelante. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs,
con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer con Las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Y continuamos en los estelares de literatura visión. Ya estamos cerrando el programa y a pesar de que esta presentación que estamos haciendo en estelares no corresponderá en el futuro a los estelares, porque será un segmento que va a dirigir el doctor Ernesto Kahn, que es director del capítulo de Israel. Este es un segmento que va a comenzar a partir de los próximos programas y que trata precisamente es como una especie de entrevistas literarias, artísticas, poéticas, en fin, y serían con las personas locales del área de Israel, para que ustedes vayan conociendo también las diferentes culturas, los diferentes aspectos artísticos de que Israel dispone y que nuestro director del capítulo de Israel, el doctor Ernesto Kahn, tiene la amabilidad de presentarnos en los programas siguientes en su segmento que va a titular Conversando con los personajes locales. Así dejamos a nuestro querido doctor Kahn con su nuevo segmento y esperamos que sea todo un éxito y así nos vamos nosotros, mientras tanto, a seguir preparando los próximos programas porque, como siempre, al terminar el programa, vamos por más. Vamos por más. Hola amigos, a partir de hoy vamos a comenzar con una serie charlando con personajes de Israel. Obviamente esta serie se va a ir repitiendo en cada uno de los capítulos de Literatura Visión. Hoy, en oportunidad de la apertura de una exposición de pinturas de artistas, muchos de ellos de habla española, voy a dar una vuelta para presentar un poco los cuadros que hay aquí, son muchos, y también voy a hacerle un reportaje después al pintor que es el líder de todo este grupo, que es el que es responsable de esta exposición, que se llama José Luis Imán. Bueno, aquí yo estoy en este momento con un gran amigo, un gran pintor, se llama César Lipski. Estamos en este momento enfrente de este cuadro que significa el nacimiento del origen del hombre. Obviamente esto tiene grandes contenidos filosóficos. Bueno, entonces te agradezco mucho, César. Dime qué estás haciendo aquí. Aquí estamos, en principio nosotros participamos juntos de esta exposición, donde tuvimos la oportunidad de exponer nuestras obras con nuestro profesor José Luis, y cada vez nos sentimos mejor, dando de nosotros lo mejor que podemos y que el profesor sabe sacar de nosotros, y pintando lo que sentimos. Después de la pausa, quiero presentar entonces a el pintor José Luis Imán. Ustedes ya saben que yo soy Ernesto Kahn, el presidente del capítulo Israel de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Hola a todos. Gracias. José Luis, Sí.
Sí. ¿Quién es José Luis Imán? Wow, ¿quién es? Primero un loco, pero un loco muy feliz. Fuerte. Un loco muy feliz. Una persona que quiere transmitir lo que siente. Tengo una forma de dialogar y es a través de mis trabajos, pintura, esculturas. Y también alguien que estudió para esto, ¿no? Que se preparó desde chico. Ya a los 11 años estaba en un grupo con niños y después pasé por la universidad y también por Europa. Y bueno, y aquí estoy con ustedes. Esta es una exposición muy especial que está haciendo mucho ruido y muy publicada en todos los medios. Este es un trabajo del profesor José Luis Imán, es una escultura. Y queríamos preguntarle ahora a José Luis, dime José Luis, Sí. ¿qué significa esta exposición? Wow, esta exposición creo, en primer lugar, es una exposición que se está hecho por 25 alumnos y también algo de trabajos míos, pero sobre todo de los alumnos. Es una forma de darnos a conocer desde Ra'anana, en Israel, para todos, lo que trabajamos en el taller. Hay muchas técnicas, cada uno trata de expresar cosas vividas, también mostrar parte de su familia y también viajes o creaciones, cosas que sienten personales. Son cosas que se han publicado muchísimo porque es impresionante la calidad de estos trabajos. Así es. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con otras explicaciones. A ver este ejemplo, por favor, que es un cuadro muy interesante. Bueno, hay una superposición, es un alto relieve, es decir, sobresalen estructuras y estas estructuras están hechas con madera y después le ha puesto arena pegada también con otro pegamento. Tiene una perspectiva impresionante también. Sí, totalmente. Luego tenemos aquí otra técnica que es barniz o laca con óleo mezclado y tiene un brillo y un movimiento y aquí está trabajado con espátula. Es Harry que trabajó con espátula y formó como una ciudad. Y este es Jerusalén. Najón, esto es Jerusalén. Y este también. Y este también, pero esto ya es diferente, trabajado desde la mancha y con pequeñas formas que aparecen, trabaja la apariencia de algo y es un interior dentro de Jerusalén. ¿Quién lo hizo? Ernesto. Listo. Yo. Bueno, estos son cuadros, estos son míos, Ernesto. Estos son todos míos, sí, son 5 cuadros aquí, con una cucaracha. Aquí hay la mujer vestida de rojo y este es un cuadro sobre Jerusalén también, donde trabajo las figuras en forma abstractas con tinta. Ahora, para finalizar, querido José Luis, quería preguntarte algo que todos los miembros de Literatura Visión, que son miles, quieren saber, un mensaje tuyo dirigido a la juventud y a Literatura Visión. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. En primer lugar, creo que en los tiempos en que vivimos un tiempo muy rápido, donde la gente le cuesta detenerse a pensar en literatura y en arte, pensar en una expresión plástica. Y creo que para los jóvenes que por ahí necesitan tratar de mostrar lo que hay adentro, es importante acercarnos al arte y a la literatura. Y eso.